Escucha En el Radar, episodio 4, temporada 2 con Amable de Jesús Hernández, director del INJUPE, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Hoy tengo el gusto de dialogar con un personaje ampliamente conocido en Honduras, en su vida política como alcalde de Colinas en Santa Bárbara y hoy como funcionario del gobierno de la República. Una de las imágenes que creo que la gente recordará es cuando formó parte de aquellos alcaldes que fueron recibidos en la hermana República de El Salvador pidiendo medicamentos, pidiendo la vacuna contra el COVID. Son episodios que están en la mente de todos nosotros. Amable, gracias por acompañarme aquí en el Radar. Gracias, Rodolfo, honrado de estar con usted y disculpándome porque varias veces hemos podido cuadrar este programa, pero al fin se nos dio la oportunidad. Honrado y agradecido de estar con usted. Comienzo con esto. Amable, ¿con la alcaldía de Colinas está retirado o sigue manejando? Mucha gente dice, Amable, finalmente que es el director del INJUPE oficialmente, el puesto número 1, está en la Secretaría de Infraestructura y está en la alcaldía, o ¿cuál es el que se dirige? No, yo solo tengo el cargo de director ejecutivo del INJUPE, es un cargo de libre nombramiento y remoción de la presidenta. No ejerzo mi función como alcalde. Yo pedí un permiso en la corporación para poderme retirar de las funciones como alcalde y asumió el compañero Luis Ramón Perdomo, que en este momento es el alcalde por ley, el alcalde en funciones, a través de una resolución en la Secretaría de Gobernación y Justicia. Yo no tengo ningún vínculo con la alcaldía, más que el acompañamiento y el consejo, pues, que siempre se da en todos los casos, no solo con Colinas, sino que con los distintos municipios, pero no tengo ni tampoco ningún cargo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en ninguna otra institución del gobierno. Solo tengo un cargo de director ejecutivo del INJUPE, que participo en algunas comisiones que la presidenta nombra. Eso es normal y eso creo que pasa con todos los funcionarios, pero no tengo 2 ni 3 cargos, solo tengo 1. Pero fue electo alcalde de Colinas. Electo alcalde de Colinas, al igual que los regidores y los diputados, podemos tener un permiso para desempeñar cualquier otro cargo. El caso de los diputados, por ejemplo, el doctor José Manuel Matius, que estuvo 2 años en la Secretaría de Salud siendo diputado. El mismo caso de Ramón Soto, por ejemplo, no de ahora, sino que de siempre ha sido así. El caso del exministro de Defensa, creo, Samuel Reyes, sí, en el gobierno anterior, que era ministro de Defensa, siendo diputado, cuando terminó su función o cuando la presidencia decide remover al funcionario, entonces ya regresa a su función, si así lo determina, o se continúa con el permiso. ¿Y el sueldo cómo queda? El de alcalde. No, eso, yo no tengo ningún vínculo en la alcaldía. Nada, ni salarial de ninguna naturaleza. De ningún vínculo. Ellos, creo que eso está regulado en la ley de municipalidades. ¿Y cómo le sirve más? Bueno, usted le pidió el voto a la gente para que sea alcalde y lo acompañaron. ¿Era la 5ª o 6ª vez? Ayúdeme. 6. La 6ª vez. Sí. El pueblo lo acompaña, le da el voto. ¿No sienten en algún momento que los traicionó? Decir, me querían como alcalde, o ganan más siendo usted funcionario del Estado. No, porque nosotros tenemos son amplios procesos de consulta popular los que se hacen en Colinas, como se hacen en la mayoría de municipios del país. Si hay instancias de gobierno que practican la democracia popular directa y participativa, esa es el gobierno local, los gobiernos locales, los alcaldes por naturaleza. Tenemos porque esa es mi carrera de alcalde, tenemos esa particularidad que los procesos siempre son de consulta. En mi caso, nosotros hicimos asambleas con el partido, con la dirigencia, con todas las estructuras comunitarias y al final se aprobó que se me autorizara el permiso a una invitación de la presidencia de la República, porque no es cualquiera que nos estaba invitando a la presidenta de la República a formar parte de su gobierno y por eso nos integramos al Poder Ejecutivo. ¿Por qué lo invita la presidenta? ¿Un grado de confianza pues usted es un profesional del derecho, ¿no? Abogado. ¿Por qué lo invita la presidenta? Confianza, si lo trae de una alcaldía, abandona la alcaldía. Sí le había dado otros puestos antes, se le habían ofrecido, pero finalmente se queda ahí en el INJUPE. ¿Ese confía mucho en usted o cuál es la situación? Yo creo que es un tema de confianza, amistad además. O sea, recuerde que marchamos juntos en todo el proceso de resistencia. Aquí le preguntaba porque no tiene nada que ver que digan, es que esta persona invirtió, no es inversión. Quien me conoce en Colinas sabe que yo no soy adinerado. Mis padres son campesinos, mi madre ya murió, mi papá aún está vivo, 86 años. Yo no tengo bienes, no tengo patrimonio, o sea, soy lo que soy, únicamente mi ejercicio profesional
y una amistad cercana con la pareja presidencial, tanto con el presidente Zelaya como con la presidenta Xiomara Castro, y en esa lucha que nos tocó enfrentar en 12 años, quizá la presidenta tomó en consideración eso y me llamó para integrar el gobierno, inicialmente en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, incluso en otras instancias, pero estoy ahora en el INJUPEN y he desempeñado algunas funciones puntuales en servicio civil, por ejemplo, Sí. y en el tema de coordinación de infraestructura, pero en el marco del cargo como director de INJUPEN. No tengo más cargos, solo ese. ¿Cuánto le benefició a Amable de Jesús esa solicitud al presidente de El Salvador, que nos ayudaran con vacunas y que se dio esa respuesta y que viajaron? Usted era de los que llevaba la voz cantante. ¿Le benefició mucho o cuáles fueron los problemas que le generó? Bueno, yo creo que más que beneficio personal, fue un beneficio para la población. Fuimos el primer municipio en que logró ser inmunizada toda su población de riesgo. Gracias a esa donación oportuna del gobierno del presidente Bukele, con quien establecimos una excelente relación con su ministro de Salud, y que permitió que junto a 6 compañeros más, 3 de los cuales entiendo que ya no están en su función, solamente 4 seguimos en el ejercicio, benefició a la población porque se logró inmunizar en aquel momento difícil de la pandemia, cuando el gobierno de Honduras había fracasado con su política de adquisición de vacunas. Amable, viendo el gobierno como tal, acaba de cumplir 2 años. Hubo una celebración del gobierno, pero la situación es dividida entre aprobación o reprobación para el gobierno. ¿Qué falta? ¿Qué falta en el gobierno? ¿O qué es lo que pasa para que la percepción no sea toda favorable como se quisiera? Bueno, bien difícil tener la aprobación total. Yo creo que sobre todo en la situación particular en que viene Honduras. Recuerde que venimos de un estado mafia que establecen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, porque lo que había en el gobierno no era un gobierno legítimamente constituido, sino que era una estructura criminal, era un cartel criminal que estaba en el gobierno, colusión con el crimen organizado, con las organizaciones de la droga, con las organizaciones de la delincuencia, con el saqueo institucional. Venimos de una situación atípica, porque hasta el 2009, Rodolfo, la situación en el país se manejaba relativamente normal, en un acuerdo político de alto nivel entre los principales partidos. Se llegaban a acuerdos y había esa alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República y en el ejercicio del poder. Pero en el 2009 se perdieron los patrones, se perdió la línea, y un golpe de Estado que se le dio a un presidente legítimo a través de una conspiración dentro de su mismo partido, que prácticamente hoy está en tablas, el Partido Liberal, se dio ese golpe de Estado, que lo que generó más bien fue un incremento de la crisis, agravar la crisis que supuestamente por la cual se estaba dando el golpe de Estado, y se fundó una narcodictadura que está ahí evidente, y lo dicen los juicios de Nueva York, que se impuso con fraudes electorales en el 2013, en el 2017, y que se financió con el crimen organizado, y que su principal exponente, el expresidente de la República, está siendo enjuiciado en Nueva York. Esa es una realidad, Rodolfo. Recuperar la institucionalidad cuando hay una permeación y está enquistado el Estado con las estructuras del crimen organizado no ha sido fácil. Le ha tocado duro a la presidenta, pero se está desmontando. ¿Y estará totalmente desmontado a nivel oficial? Se llevaron la cabeza y las principales cabezas, pero todos los tentáculos... Le pregunto porque usted sabe lo que significa el crimen organizado. Claro, penetra cualquier estructura y cualquier... Y está, imagínese, todo lo que hay. De hecho, el financiamiento que recibieron los partidos políticos, particularmente el Partido Nacional, fue financiamiento del crimen organizado. Por lo tanto, esos 43, 44 diputados que hay del Partido Nacional fueron electos con financiamiento del crimen organizado. Lo dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Otros diputados liberales también que recibieron sobornos en el 2014, dicen los fiscales, para imponer a Mauricio Oliva como presidente del Congreso. Y eso está saliendo en los juicios, no lo decimos nosotros. Fue con dinero del narcotráfico. Por lo tanto, la permeación que hubo de la institucionalidad no va a ser fácil desmontarla en 2 años, menos en 4. Tiene que pasar un tiempo. Fueron 12 años de un enquistamiento de unas estructuras criminales en el gobierno que prácticamente
no solo prostituyeron la institucionalidad, sino que drenaron cientos de miles de millones de lempiras en corrupción, Rodolfo. Eso está documentado. Ahí están los casos que presentó Luferco, los casos que investigó la MASI y lo que está ahí documentado de lo que se sabe. Óigame, la deuda del país subió a 20.000 millones de dólares. De 3.000 millones de dólares que estaba en el 2009 se elevó a 20.000 millones de dólares. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Qué inversiones grandes en infraestructura hay en el país? No hay. Hasta ahorita se están haciendo las carreteras, hasta ahorita se van a hacer 8 hospitales, hasta ahorita se está rehabilitando toda la red productiva del país a través de los programas que la presidenta está impulsando. Esa es una realidad. ¿Cuáles fueron las obras emblemáticas que se hicieron en el país? Las cárceles de máxima seguridad. En Santa Bárbara la herencia que nos dejó el Partido Nacional es el Pozo. Esa es la carta de presentación de los diputados, de Mario Pérez, de Dubón, de los otros. Esa es la presentación. Pero ¿qué otra obra grande se hizo? La carretera, la CA5, Tegucigalpa-San Pedro Sula, a pura concesión. El peaje, la estamos pagando usted y yo, todo el pueblo hondureño. Por lo tanto, ¿dónde está ese endeudamiento de los 20.000 millones de dólares? ¿Sabe cuánto pagamos en el año 2023? Más de 60.000 millones de lempiras en abono a la deuda. 10 veces más que el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Por lo tanto, la tarea que le ha tocado a la presidenta es difícil. Desmontar un narcoestado, una estructura criminal, no ha sido fácil. Redes de corrupción. Todavía hay instituciones que siguen permeadas, que siguen ahí coludidas. Hasta ahorita se está desentando el Ministerio Público. Usted sabe que el fiscal Chinchilla fue aval precisamente de todas esas acciones delictivas y criminales que se hicieron desde el gobierno con el crimen organizado. Y sin embargo, pues hoy se está luchando por desmontar todo eso. No es una tarea fácil. Sí, todo eso que relata ahí está, eso lo registra la historia, pero hay algo que se ve con... Bueno, para la gente observadora, con preocupación, ¿por qué se negocia la fiscalía? O sea, estamos hablando de corrupción, estructuras criminales, pero se está hablando, y lo revelan todos, negociando. Incluso un nacionalista que se atrevió a decir que están negociando el retorno de David Chávez. Entonces, el fiscal, si se está combatiendo la corrupción, ¿por qué se negocia esta cuestión? ¿Qué se negocia? Pero hay otra forma de elegir el fiscal que no sea con el acuerdo pero de la negociación, pero la negociación implica impunidad. Libre no, libre, por eso no se ha electo. Por eso está de manera interina, por eso se eligió a través de la comisión permanente, porque ellos mismos crearon esas salidas en la Constitución, esas mismas salidas que crearon en la Constitución, que ahora se las aplican a ellos. Y mire, y Libre pudo haber electo el Tribunal de Cuentas, no lo hizo. Pudo haber electo Política Limpia, no lo hizo. Pudo haber electo los magistrados que hacen falta del Tribunal de Justicia Electoral y los demás órganos que dependen de una elección de segundo grado del Congreso Nacional. Sin embargo, no lo hizo. ¿Lo pudo haber hecho la Comisión Permanente amparado en el artículo 208? Sí, lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque precisamente se quiere llegar a acuerdos y consensos, no a negociaciones. Eso es diferente. No hubo temor. Le pregunto y lo dejo responder. ¿No hubo temor porque la Embajada de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que representa la Embajada de los Estados Unidos, anunció suspensión de visas y todo esto y insistió en la forma de elegir el fiscal y exigir cómo se eligieran los otros miembros? ¿Hubo temor o no hubo temor en esto? Mire, esa es la doble moral del imperio. En el 2018 reeligieron a Chinchilla, que no estaba ni en la nómina y sin embargo lo reeligieron. Y el fiscal 5 estrellas y no sé qué, el mismo que no emitió ni un tan solo requerimiento fiscal contra el expresidente que ellos mismos se llevaron después por narcotráfico, que le estaban mandando toneladas de droga, él y su hermano y el jefe de la policía. ¿No se dio cuenta Chinchilla, ese fiscal de oro de la embajada americana, que el jefe de la policía, el Tigre Bonilla, estaba traficando con droga? ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta Chinchilla, no se dio cuenta que el presidente estaba metido en droga, que varios alcaldes, que varios diputados, que varios regidores a nivel nacional estaban en droga, que el Partido Nacional estaba recibiendo dinero del narcotráfico, que el exministro de Seguridad era co-conspirador en el tráfico de drogas. ¿No sabía eso el fiscal Chinchilla? Claro que lo sabía. Y sin embargo lo reeligieron. Y sin embargo dicen los gringos, no, eso sí está bueno. Y sale el Departamento de Estado y sale la embajadora. La misma representación diplomática de Estados Unidos en el 2017 llegó al Consejo Nacional Electoral a planchar votos para validar el fraude, cuando sabía que quien ganó las elecciones fue la alianza de oposición. El mismo gobierno de los Estados Unidos, ahora en los juicios de Nueva York, está diciendo que en el 2017 el Partido Nacional, Juan Orlando, el Consejo Nacional Electoral, David Matamoros Watson, contrataron mareros para ir a asaltar negocios, para justificar los toques de queda, para legitimar el fraude. Lo sabían.
Lo sabían. Ajá, y cuando se elige un fiscal general no producto de las componendas, tienen que haber acuerdos políticos porque la Constitución ya establece el mecanismo, 86 votos. Pero ellos mismos crearon en la Constitución una figura que dice que mientras tanto se elijan los órganos en propiedad, los mismos pueden estar interinos, y fue lo que se hizo en la Fiscalía. No se hizo la elección del tribunal, no por miedo a la visa, si la visa no es el pase a la gloria. No es cierto que porque tenga visa o no tenga visa va a ir a la gloria, al infierno usted. Lo que pasa es que aquí se le ha creado un mito, pues. Yo tengo visa, pues si me la quitan no pasa nada. ¿Consideran irrespetuosa a la embajadora Injerencia, injerencista. ¿Pero de ella o del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, porque a veces se personaliza con ella. Yo creo que ella representa al gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que este del imperio tiene doble moral. Por un lado ustedes le doran la píldora, pero por otro lado se la aplican. O sea, esa es Miren el año 2009. ¿Dónde se fraguó el golpe de Estado contra el presidente de Estado? En el Departamento de Estado, en el Pentágono. Pero aquí salía Hugo Loren, apoyaron. Mire que yo no tenía visa en el 2009. No tenía visa no porque me la hayan quitado, sino que porque nunca la había tenido. Y a mí en el marco del golpe de Estado me llamaron para que integrara una delegación por parte del presidente Zelaya para ir a denunciar el golpe a Washington, porque allá andaba Ricardo Maduro, andaban prominentes golpistas de aquí. Creo que hasta el cardenal andaba Romeo Vázquez dando unas conferencias allá mientras estaba masacrando al pueblo. Y a mí me llamaron de la Embajada de Estados Unidos y de un día para otro me dieron la visa, sin pedirla. O sea, yo fui y de un día para otro me dieron la visa porque tenía que ir a integrar esa delegación. Pero la doble moral, o sea, por un lado estaban apoyando el golpe porque ellos fueron los que pusieron a Micheletti, pues. Y ellos quitaron al presidente Zelaya. Y no tiene temor de que se la quiten, así como se la dieron, que se la quiten. Y no les digo caso que es el paso a la gloria eso, pues, ni el paso a la vida eterna. La quitan. Yo creo que una decisión soberana de un gobierno permitir que X o Y ciudadano entre. Lo que pasa es que aquí tenemos una moral gringuera, o sea, que aquí lo que dicen los gringos son los 10 mandamientos. ¿A cuenta de qué? Yo creo que hay... Pero el problema es que es la incoherencia, Rodolfo. Mire, todos esos organismos que financia la embajada, todos esos organismos de sociedad civil. Mire, yo le tengo mucho cariño a la exrectora, Julieta Castellanos. Somos amigos. Bueno, yo he señalado algunas cosas. Con sus cartas ahí, todas las apreciaciones de ASJ y todas estas organizaciones. Todos estos estuvieron sentados en la mesa durante 12 años. Todos estos tienen en su frente el sello de TH porque se coludieron, bendijeron todos los actos del latrocinio. No es muy fuerte eso, TH, porque, claro que digo, sí. Porque coludidos o amigos, o los ubica en el plano de que son narcos también. Bueno, pues es que dime con quién andas y te diré quién eres. Es la sabiduría popular. ¿Cómo que no sabían lo que estaba pasando en el país? Claro que sabían, y sin embargo estaban ahí sentados en la mesa. Fueron los que bendijeron los hospitales móviles, Rodolfo. Fueron los que bendijeron el Trans 450. Fueron los que bendijeron el fraude de Palmerola, el fraude del Centro Cívico Gubernamental y otros actos de corrupción. Fueron los que legitimaron el fraude electoral del 2017, el del 2013, que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York están diciendo que hubo financiamiento del narcotráfico, para imponer a Mauricio Libre en la presidencia. ¿Usted se acuerda? En el 2014, cuando Libre tenía 37 diputados, que se le dijo al Partido Liberal que agarrara la presidencia del Congreso. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Sí. Y que salieron diciendo después que por la gobernabilidad del país mejor le daban eso al Partido Nacional. Falso que fue por la gobernabilidad. Ahí salió diciendo que le dieron 20 millones de soborno a cada diputado, que le dieron 20 millones. Y mencionan los fiscales del Distrito Sur a Marlon Lara, a Yuri Sabas y a otros diputados del Partido Liberal. Esa fue la verdadera razón, porque le mandaron 4 millones de lempiras a Mauricio Villeda a su casa para su campaña. O sea, esa fue la realidad. Por eso no, el Partido Liberal permitió que se eligiera y que se instaurara en el país una narcodictadura, porque cuando tuvieron chance de ser el equilibrio al hacer una oposición y tener la presidencia del Congreso, no lo quisieron. Ay, ahorita sí se la querían aplicar a Libre. Ahorita sí querían, pero no nos dejamos. Obviamente, si lo hubieran hecho de una manera transparente, pues bien, pero esas sí fueron negociaciones, y negociaciones oscuras a través de las maletas de dinero. Eso en el Congreso Nacional desapareció, porque digan lo que digan del presidente del Congreso, Luis Redondo, creo que él se ha comportado con toda la hidalguía y la caballerosidad de un hombre que ha respetado los pactos, el acuerdo que hizo con Libertad y Refundación, lo ha defendido, y por eso se ha mantenido la institucionalidad democrática en el país, y esa actuación heroica de Luis Redondo ha evitado que se haya configurado un golpe de Estado nuevo en el país. Al Partido Liberal se le acusa de aliarse con el gobierno anterior, pero también se le acusa hoy en día, o se le señala de que también tiene acuerdos un sector con el partido de gobierno. Es que quien se alió con el Partido Nacional fue un sector, el mismo sector golpista, el mismo sector que ahora está marchando en el BOC.
Fíjese qué contradictorio. Expulsan a Eric Mejía y a la diputada Crista Pérez porque dicen que tienen acuerdos con Libre. Sin embargo, ellos están marchando con el BOC. Aunque institucionalmente no, pero ahí anda Marcia Villeda. Ahora, ahí anda aquel otro, ¿cómo se llama? Aquel que es apoderado de las sedes. ¿Cómo se llama ese? José Luis Moncada. Moncada. Y otros, ahí andan. Ahí andan los diputados muchos diputados del Partido Liberal. Hay gente que no mencionan en el país. Se habla mucho. Hoy el tema del golpe está permanente en Honduras, pero hay gente de altos niveles que no salen todos los días a dar declaraciones y que se les señala que eran parte de ese esquema del golpe de Estado y son aliados del gobierno, ¿o no? ¿O dialogan con el gobierno? Es que dialogar es una cosa. Pero llegan a acuerdos. Rodolfo, dialogar es una cosa, pero participar en una conspiración como se ha querido hacer, oígame, nadie quiere que se repitan los hechos del 2009. Y aquí muchos estarían contentos de que el Congreso Nacional hubiera seguido en crisis. Ahí el BOC fue derrotado en el Congreso Nacional cuando se aprobó el presupuesto, cuando se eligió la nueva Junta Directiva. Y eso fue parte de acuerdos políticos, no de negociaciones. Usted fue liberal. Usted sí. fue, obviamente. Yo fui 3 periodos alcalde liberal. Y en el 2012, cuando se fundó Libre, dimos el paso a Libertad y Refundación y ahora nos sentimos orgullosos de pertenecer a este partido. ¿No volvería al Partido Liberal? No. Mi partido se llama Libertad y Refundación. Soy melista, soy xiomarista. Acompañamos a Xiomara en las marchas de la resistencia cuando el presidente Zelaya estaba en el exilio. Los visitamos a ellos en el exilio. Juntos construimos este partido que ahora estamos en el gobierno junto a cientos de compañeros a nivel nacional, que hoy nos sentimos orgullosos de estar impulsando un proyecto de recuperación de la institucionalidad democrática. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. ¿Qué posibilidades le mira al Partido Liberal de que sean gobierno nuevamente? No creo. Ellos mismos lo dicen. No creo. Creo que el Partido Liberal, mientras siga con una facción del Partido Liberal, porque no es todo, el Partido Liberal está dividido como en 3 o 4 facciones, pero la facción que está plegada al Partido Nacional, ahí está Marlon Lara, Mauricio Villedas, Saavedra, Marcia Villeda, y uno lo menciona porque en algún momento fuimos compañeros, pues. O sea, yo fui candidato de Mauricio Villeda en el 2008, como fui candidato a alcalde, cuando decíamos que votar, de esos pecados que comete uno en la vida, votar por Mauricio Villeda es votar para que escriban a Elvin. ¿Usted se acuerda? Nosotros gritamos en todo el departamento eso, y ganamos las elecciones en el departamento, pero no sabíamos que Mauricio Villeda y Elvin Santos iban a andar pandos después, con Pandora y todo lo demás. Eso uno no lo sabe. Pero fuimos parte de esa lucha porque no queríamos que Micheletti llegara al poder, pero era una lucha, creíamos nosotros que era una lucha. ¿Y en algún momento también fue amigo de Micheletti, o no? No, claro, pues es que todos en el Partido Liberal lo que nos dividió fue el golpe de Estado. Nunca íbamos a estar de acuerdo que un presidente legítimamente electo y un presidente liberal iba a ser derrocado por su propio partido. Dice que los hechos no se olvidan, pero hay que seguir adelante. ¿Se está manteniendo esa política estratégicamente o no? Vivir constantemente del golpe de Estado. Bueno, pero es que son hechos que pasaron, pues. O sea, la historia no hay que volver a repetir. O sea, ¿quién va a negar aquí que aquí hubo un golpe de Estado? Que aquí hubo un golpe de Estado a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que aquí hubo un fraude electoral en el 2013, que aquí se sobornó diputados con dinero de narcotráfico para imponer a un presidente del Congreso Nacional, que aquí se hizo una sentencia ilegal de reelección en la Corte Suprema de Justicia, que aquí en el 2017 se hizo un fraude electoral, que aquí la Heidi Fulton fue a planchar votos al Consejo Nacional Electoral, que aquí contrataron mareros para legitimar toques de queda y validar el fraude. Esa es parte de la historia. Que endeudaron al país de $3,000 millones en el 2009 a $20,000 millones en el 2021. Bueno, hay que olvidar todo. Bueno, pues que perdonen la deuda. Porque muchos de esos a los que se les paga la deuda son parte del sistema bancario nacional. Bueno, hay que olvidar el pasado. Vaya pues, olvidemos los $20,000 millones de deuda. Como hay que olvidar el pasado y esos $20,000 millones los endeudó la narcodictadura. Bueno, pues olvidemos eso también. Olvidemos todo y borrón y cuenta nueva. ¿Quieren así? Vaya pues, procedamos. Pero no. Pero hay entendimiento. Pero le preguntaba porque sí hay entendimiento con algunas altas figuras. Es que tiene que haberlo, Rodolfo. Entonces ahí hubo perdón o qué hubo. No, acuerdos. Tiene que haberlo. Porque hay gente que dice, Libre tiene el poder. No, hombre. Si Libre lo único que tiene es la presidencia de la República. ¿Qué garantía hay que no se repitan hechos? Porque el que esté en el poder, llámese como se llame, tiene una ventaja sobre los demás.
que se quiera repetir la historia para que alguien se perpetúe en el... Bueno, la mejor muestra es que Libre ya tiene su candidata, que es diferente a la familia presidencial. Es la candidata oficial, por lo menos bueno, de la corriente precandidata, pero es del oficialismo. Sí. O sea, la compañera Rixi Moncada. Esa es la precandidata. Hay dos o tres más, el compañero Nelson Ávila, el compañero Racel Tomé, el compañero Jorge Cáliz. Pero bueno, quien tiene el apoyo... Y Méndez. No, Méndez ya está. Méndez está peor que narrarla. Ya. Primero Libre, después Liberal. Ahí se salió abrazado con eso. Pero bueno, Méndez, vaya. Pero la candidata es Rixi Moncada. O sea, eso es lo que ha dicho la estructura nacional del partido. Y ahí se está haciendo un trabajo. Entonces, nadie de la pareja presidencial. Porque ese es el discurso. Fíjese que, vaya, hoy acabo de salir de un foro con un jefe de las Fuerzas Armadas, el general Isaías Barahona, golpista hasta la médula. ¿Va? Dice que los golpes de Estado son legales en el país y que se tienen que hacer cada vez que sea necesario. Así lo dejó entrever. Pero dice, las Fuerzas Armadas dice debe garantizar la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República. Ay, ¿por qué no hicieron nada en el 2017? Cuando implantaron una sentencia ilegal. ¿Por qué no hicieron nada? Lo que pasa, Rodolfo, que esa incoherencia precisamente es la que ha llevado a la debacle de la oposición política en el país, porque están en una debacle, máxime cuando condenen a Juan Orlando a no sé cuántas cadenas perpetuas, máxime cuando condenen a los que están siendo enjuiciados allí, la incoherencia. Y muchas de esas organizaciones de sociedad civil, la ASJ, Transparencia Internacional, la Rectora, el mismo CNA y otros organismos, cuelan un mosquito hoy, pero se tragaron un camello en 12 años, como dice la Biblia. ¿Qué hay de diferencia en las Fuerzas Armadas de 3, 4 años atrás con la actual? Bueno, ¿porque es la institución o son las personas que se politizan? Fueron las personas. Recuerde que la cúpula de las Fuerzas Armadas se comprometió con el golpe de Estado en el 2009. Y además tienen crímenes de lesa humanidad que en algún momento van a tener que pagar, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Romeo Vázquez en algún momento de su historia tiene que ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Porque en este gobierno? No, por la justicia. Debe más de 200 asesinatos en el marco de la represión. Es el responsable de la muerte de Isis Jovet, de Pedro Magdiel, de Wendy Ávila, de tantos compañeros y compañeras que derramaron su sangre en el marco de la represión que hizo el gobierno de facto de Micheletti. Se tiene que investigar, por ejemplo, todo el atrocinio que hubo en esos 6 meses de gobierno de facto. A Saavedra le dieron no sé cuántos millones, 18 millones, no sé cuánto le dieron del Congreso o de la Tesorería General de la República, que no ha rendido cuentas todavía. Tienen que rendir cuentas por todo eso, porque en este país todos tenemos que rendir cuentas. Todos, porque no se puede permitir que la institucionalidad del país se prostituya a partir de la actuación irregular de una persona o de un grupo de personas que creen que el Estado es su hacienda particular. Históricamente se ha dicho, o bueno, se ha hablado en la política de Honduras, que este gobierno, todos los gobiernos tienen un sello con alguien, que este lleva la misma línea de Nicaragua y de Venezuela. ¿Hay garantías de que eso, hablo en quedarse en el poder, en ese tipo de dictaduras? ¿Cómo diferencia este gobierno del de Venezuela y del de Nicaragua? Fíjense que los que dicen eso son los que van al exilio en Nicaragua. Allá están los de los hospitales móviles, están allá. Allá están allá está Valdías y allá hay otros tantos. Sí. Y para allá va Juan Orlando también para Nicaragua. Y no es que es la dictadura socialista, porque ¿qué andan haciendo allá? ¿Pero es diferente este gobierno al de Nicaragua y al de Venezuela o se va a diferenciar en algo? Bueno, ya tenemos candidata presidencial, Rodolfo, yo eso ya se lo respondí. Ya el partido ya presentó una candidata presidencial, la compañera Rixi Moncada, que dejó el gobierno, dejó la titularidad de la Secretaría de Finanzas y ahora encabeza la fórmula presidencial de las principales corrientes que somos casi oficialistas, pro-oficialistas en el Partido Libertad y Refundación, las corrientes melistas, el POR, el 28, el FRP, Somos Más, son movimientos internos que se está apoyando a la compañera Rixi Moncada, pero está también el compañero Racel, está el compañero Jorge Cáliz, está el compañero Nelson Ávila. ¿Quién va a elegir el electorado libre? Seguramente Rixi Moncada. ¿Este gobierno es intolerante o es tolerante? ¿Ha visto usted en la historia todo el sicariato mediático a que se ha sometido un gobierno como este? ¿Qué es lo que no han dicho? Ridiculizando hasta la imagen de la presidenta. O sea, con una misoginia salvaje en contra de la primera mujer presidenta de Honduras. Una descalificación total, una pérdida total de la objetividad. Usted sabe, Rodolfo Colindres,
cuántos orgasmos mediáticos tuvieran muchos directores sin agravar, pues yo lo conozco a usted, yo soy un hombre muy objetivo y profesional, pero cuántos orgasmos mediáticos tuvieran muchos directores de foros y programas y noticieros de las principales cadenas y medios del país si el que estuviese enjuiciado en Nueva York fuera el presidente Zelaya. ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? ¿Por qué los medios en general no reproducen todas las interioridades de ese juicio? Donde menciona personajes. Ahí menciona el soborno de los diputados. Yo le mencioné 2. Marlon Pero Lara. eso ha salido, eso es público. Bueno, por lados. eso. Sí. Pero se puede imaginar todo el sicariato mediático. Y todavía dicen que este gobierno es intolerante. No, hombre. No, al contrario, que va a salir el Boca a las calles, que salga cuantas veces quiera salir. Los colectivos no los consideran un grupo agresivo, es que, mire, a veces contra los mismos funcionarios. No, pero es que se ha instrumentalizado ese tema. Ajá. Y hay, por ejemplo, personajes que se han infiltrado ahí para ir a generar caos y a ir a generar ingobernabilidad a las instituciones. Y eso no es línea de partido ni es línea de colectivos. No le pasó, en salud no pasó. Bueno, pero ¿quién andaba al frente? ¿Quién andaba al frente? Fíjese que es el mismo personaje. Y curiosamente, cada vez que hay una toma, eso sale en todos los medios automáticamente. Y es la misma persona. Y hay que verificar los antecedentes de esa persona. Porque yo creo, Rodolfo, de que aquí no nos engañamos. Y mire, si el pueblo hondureño estuviera engañado... ¿De quién habla? Cuéntale. No. ¿Quién es el que encabeza las tomas esas? Y que salen en todos los medios. En primera plana, en la mayoría. Si ese sicariato mediático contra el gobierno hubiese funcionado, no hubiera venido tanta gente a la movilización del 27 de enero. Y dice, ¿marchó el gobierno? No, marchó el Partido Libre. Un partido pujante, un partido de calles que ganó las elecciones del 2013, que ganó las del 2017 y que defendió el triunfo del 2021 y ahora estamos en el poder. Ahora, lo que es noticia, usted sabrá. No vamos a decir aquí, ni voy a hablar por ningún medio que no sea el que yo represento, pero... Lo que es noticia. No, ¿no? Noticia. Sí, o sea, ¿y se tolera eso? Si hay un discurso, una marcha, el que le encabece va a salir en cualquier noticiero. Uno asume que así es, ¿no? De acuerdo. No, y eso es noticia. Y el gobierno no objeta eso. ¿Cuántos medios han sido censurados aquí en el país? Ninguno. En la narcodictadura en el golpe cerraron a Cholusat Sur. En la narcodictadura cerraron Globo TV. Pero Edras dice actualmente que se siente amenazado hasta de muerte. Hasta de muerte, dice él. Allá habla día y noche, y puede seguir todos los 2 años. Y los demás también pueden seguir hablando los 2 años, sin problema, día y noche pueden hacer. Yo miro los foros de Armando Villanueva, miro los foros de Renato. A mí Renato me hizo una agresión pública por un mensaje que le mandé. Dice, no, me dijo, vos sos un enfermo político, que no sé qué. No, Renato, tú participaste en un golpe de Estado. Avalaste como periodista influyente de este país en un golpe de Estado que convirtió el gobierno en un narcoestado. Y esos son hechos que registra la historia. Y yo veo, con Renato somos amigos. O me digo, vos sos un enfermo político que está lleno de odio. No. Es que la historia son hechos recientes, Rodolfo. Y no un hecho, porque no solo fue el golpe del 2009. Es que fue el golpe del 2012, el fraude del 2013, el soborno a diputados para imponer un presidente del Congreso, una reelección ilegal, un fraude del 2017. ¿Entiendes? La instauración de una narcodictadura, el robo durante la pandemia. ¿Por qué fuimos a pedir vacunas a El Salvador? Usted empezó ese tema conmigo. Sí. ¿Por qué fuimos a pedir vacunas a El Salvador? Porque prácticamente nuestro gobierno estaba en otras prioridades. Le pregunto, ¿el Partido Libre ha ganado, le digo, ha crecido o se ha estancado en el poder? Bueno, le pregunto objetivamente. Nos hemos fortalecido. Pero es que además... Si fueran a elecciones... Ganamos. ¿Seguro? Sí, ganamos. ¿Y solos? ¿O necesitan? Hoy todos dicen que necesitan que nadie gane sin una alianza. ¿Gana solo el Partido Libre? Un amplio sector del Libre no estuvimos de acuerdo con la alianza que se hizo con Salvador Narrala. Nosotros no estábamos de acuerdo. Yo le puedo compartir a usted un tuit que publiqué un mes antes de que se diera la alianza, cuando ya se rumoraba que Salvador Narrala, como iba en picada en las encuestas, andaba coqueteando ahí para poderse integrar, unido con algunos empresarios. Nosotros no estábamos de acuerdo. Xiomara iba a ser la presidenta. ¿Cómo? Sin Salvador Narrala. Si habíamos ganado el 2013, los fiscales no dan la razón, los fiscales de Nueva York. En el 2013 dice que hicieron fraude con dinero del narcotráfico, que en el 2017 hicieron fraude. David Matamoros Batson, cuyo yerno andaba hoy, acabamos de salir de un foro ahí,
con él, le bajó la cuchilla al sistema más de 800 veces para cambiar la tendencia. Y Salvador Narrala, en un acto cobarde, no defendió el triunfo y ahora se va a sentar con los mismos que le robaron las elecciones en el 2021. Ahí anda en el BOC con ellos, pero ese es problema de cada quien. Pero Libre, hoy por hoy, Rodolfo, para responder a su pregunta, gana favorablemente las próximas elecciones, porque la oposición está en una debacle, y está en una debacle por su misma incoherencia, por su misma actuación irregular, porque todo lo que hicieron fue llenar de vergüenza a este país que tanto lo destruyeron en 12 años de narcodictadura. Ahora, Amable, si Libre ganaba, si ganaban las elecciones, ¿por qué aceptaron entonces la alianza? Si usted un sector no quería, ¿fue por lástima o porque verdaderamente sí lo necesitaban? Necesitaban esos votos. Yo creo que esos análisis los hizo la conducción nacional del partido. Sí. Y Libre es un partido disciplinado. En el 2017, nosotros salimos, a pesar de que no era santo de mi devoción, salimos a trabajar por Salvador Narrala y lo hicimos presidente, aún contra nuestra voluntad. Nosotros no queríamos eso. Pero bueno, nos tocó. ¿Y por qué no es santo de su devoción, Salvador? No, por incoherencia, usted sabe, ya... No, yo le preguntaba a usted. De acuerdo, pero Salvador Narrala ya fue una figura ya de... Y ahí el tiempo nos ha dado la razón. Pues hoy dice que renuncia, mañana que no. Mire, lo que hago, deje de hacer Salvador Narrala ya es intrascendente para este país. Ya el único eco que tiene es en el cerco mediático que reproduce sus locuras, pero bueno, ya eso no influye en la vida política del país. Libre está listo y preparado para ganar el próximo proceso electoral. Y la próxima presidenta de Honduras va a ser otra mujer de Libre. Esperemos que así sea, y esa es la lucha. Obviamente vamos a un proceso democrático en el que se tiene que desterrar por completo el fantasma del fraude. Usted repite cerco mediático y le vuelvo a preguntar. Si habla Salvador como habla Amable de Jesús, usted es un personaje visible, polémico. Usted va a hacer noticia donde esté. Alguien que no le guste dice, ¿por qué sacan? Claro. Porque lo entrevistan. Es lo mismo con Salvador. Yo asumo, él caiga bien, caiga mal. Es un personaje. No, y es designado. Sí, bien. O sea, los medios le van a publicar. No, yo solo lo señalo. Y a nosotros no nos estorba. Que hable día y noche. Usted me decía el caso del compañero Edra. Que hable día y noche. Sí. No, pero le molesta que los medios... No, al contrario. No. Yo, si fuera yo, no aceptara muchas invitaciones. Con Renato somos amigos. Y además, ¿quién se va a poner a pelear con un periodista? El periodista tiene el micrófono 24/7 y uno de funcionario no tiene acceso más que cuando le permiten estos espacios. Claro, pero obviamente se tiene el micrófono, pero tiene que estar amparado en ley, ¿va? De manera responsable. Correcto. Bueno, pues usted es un periodista muy responsable, sí. Pero hay otros colegas suyos que dejan mucho que desear. Fíjese, por ejemplo, cuando hicimos la marcha del 27, ¿cuándo fue la marcha para los fiscales? El 27 de agosto, ¿verdad? Me parece. Me decía este muchacho Armando Villanueva, CHTV, dice, vienen agentes del Frente Sandinista, dice, pasaron por las manos. Una barbaridad. Si Libre tiene 12 años de andar en la calle. Nosotros tenemos 12 años. Mire cómo ando yo pelada a la frente de la marcha del sábado. Ese ha sido nuestro esquema de lucha. Nosotros hemos caminado en las calles. Caminamos con Xiomara 12 años y hoy ganamos el poder. Y vamos a seguir caminando porque esa es la naturaleza de Libre. Pero hoy por hoy, Rodolfo, Libre vuelve a ganar las elecciones. Y no hay una continuidad de la familia presidencial. Ninguno de la familia presidencial está aspirando a ningún cargo de elección popular porque todos son inhabilitados. ¿Qué alguien que no tenga moral y que no tenga ética y que no tenga coherencia, qué hubiera hecho? No, si hay 2 sentencias de la Corte. Y vamos, inscribimos, porque Xiomara es un símbolo en Libre. Mel Zelaya es un símbolo en Libre. O sea, es un liderazgo consolidado, pero no, con coherencia, con rectitud y con moral, el partido dice no. Los candidatos son estos. Y a quien está apoyando la pareja presidencial es esta. Pero bueno, puede ser esta, puede ser otra. Pero eso lo va a decir la militancia de Libre. El mismo caso del Congreso Nacional, que nos acusan de que somos dictadores, que somos... No, óigame, piense, ¿usted cree que los cachurecos nos hubieran perdonado si en el caso de ellos les hubiera tocado con el tribunal? Óigame, sí, con que se robaron las elecciones. Le bajaron la cuchilla al sistema para que se cayera 800 veces. Con que pagaron mareros para ir a asaltar negocios para justificar los toques de queda y avalar el fraude. ¿Usted cree que el Partido Nacional en el ejercicio del Congreso hubiera hecho lo mismo que hizo Libertad y Refundación en este momento? Ok, esperemos el consenso, esperemos el acuerdo para elegir el tribunal. La comisión permanente pudo haber electo... Yo era del criterio que se eligieran, así como se eligieron los fiscales. De la misma manera, así es un procedimiento constitucional. A falta de acuerdo está eso, pero no lo hizo. ¿No lo hizo porque por miedo? No.
¿Que les van a quitar la visa? No, ya le dije que la visa no es acceso a la vida eterna, pues es decisión soberana de un país que decide dar o no dar visa a X o Y ciudadano, permitir o no permitir la entrada, es una decisión soberana. Ahora, dice usted, libre gana si se va, ¿y qué? Hablemos de Amable de Jesús. Amable, ¿a qué aspira? ¿Volverá a aspirar a ser alcalde el periodo que le debe? Pues le debería este periodo, porque la gente de Colinas votó por usted, pero usted no está gobernando ahí, obviamente, se vino a colaborar con el gobierno. ¿Vuelve a aspirar a alcalde o querrá ser diputado o ya Mire, o se mira como presidente? Presidente, no. De la República, ¿Del sí. patronato? No. No, eso no. Yo creo que mira, nosotros estamos apoyando el gobierno de la presidenta, estamos apoyando el partido, lógicamente. La presidenta ha girado una instrucción a todo su gabinete que el funcionario que decida participar en política tiene que dejar el cargo. Sí, pero yo le pregunto, pero la inquietud suya. No, estamos en ese proceso donde el partido más nos necesite. Nosotros somos obreros y constructores del partido. Obviamente su carrera de alcalde uno pues la lleva en el alma y en el corazón. Sí, volvería a participar como alcalde. Es que eso depende de la gente, los procesos se hacen en base a la gente. Creo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha impactado no solo en Colinas, sino que en el departamento de Santa Bárbara y en el país. Mire, Santa Bárbara después de Teyota, por este espacio suyo, por varios de los espacios de noticias suyos, salían las denuncias que se derribó el puente, que se fue la carretera, y hoy el departamento de Santa Bárbara está en un proceso de reconstrucción. Ya se construyeron los principales puentes, se están rehabilitando las principales carreteras, hay más de 10 proyectos de interconexión municipal con pavimento que se están ejecutando y eso forma parte de esta gestión integral del liderazgo político del departamento, nuestros diputados, nuestro gobernador, nuestros alcaldes y por supuesto los que estamos de manera temporal y transitoria en un cargo de funcionario del gobierno central. Cuénteme aquí, finalmente, la lucha política, ¿cómo va a ser al final? ¿Entre quiénes? Si usted me dice que libre gana libre solo contra quién o libre aliado con quién contra quién. Golpismo versus resistencia. Sencillo. Pongámosle el nombre. Libre versus Boco. Ahí está. ¿Quiénes se van a incorporar a Libre? Un amplio sector del Partido Liberal Progresista, como ya lo hizo en el 2021. O sea, usted se mira el BOC como un partido con candidato, no mira a un partido liberal ni un partido nacional solo. Mira el BOC. Ahí se van a unir. Pero no tienen fuerza, ya fueron derrotados. Usted sabe que en política las derrotas pesan. Y la derrota que acaban de sufrir imagínense esas payasadas que hacían. Los acuerdos que los decretos que así que se tomen van a ser publicados en HCH. O sea, yo creo que no se pueden llegar a ese nivel de ridiculez como el que llegaron ahí en el Congreso, por favor. Lo que querían era defenestrar al presidente del Congreso y colateralmente a eso dar un golpe de Estado. Pero ¿quiénes serían los aliados del Libre? A nivel partidario, los que hoy están con él con Libre, un sector del Partido Liberal, ya de hecho hay un amplio sector de alcaldes liberales que son pro acuerdo con Libre, creo que eso está claramente definido y claramente marcado. Ya se sabe por el lado del BOC quiénes son los que van a andar ahí, ya se sabe cómo está la cosa. Lo que están decidiendo es quién va a ser el candidato presidencial, están entre Tito Afura o Salvador Narrala, los dos son cohetes quemados ya. Con cualquiera de los dos, nosotros estamos listos. ¿Libre ha sido la lápida para el Partido Liberal? ¿Y seguirá siendo? El golpe de Estado fue la lápida para el Partido Liberal. Los que dieron el golpe de Estado del 2009 traicionaron el sentimiento liberal que la inmensa mayoría del pueblo hondureño teníamos en ese partido y nos defraudaron. Mire, Elvin Santos tuvo la presidencia en la mano. Solo lo que tenía que hacer era levantar su mano y condenar el golpe de Estado. Pero se fue a unir con los golpistas porque era parte de ellos. Y después la historia nos dio la razón cómo a lo largo de la historia han salido las distintas acciones oscuras que se han dado en sonados casos de corrupción en el país como Pandora y otros tantos. En efectividad, cerremos con esto. ¿Cuánto le da al gobierno? Si le ponemos del 1 a 10 o en la escala al 100, ¿qué efectividad le mira el gobierno? Hay una amplia efectividad en materia de infraestructura. Se ha revolucionado la infraestructura del país con hechos. En el tema de infraestructura social, el Fondo Hondureño de Inversión Social ha tenido una presencia. Pero en general, de 1 a 10, 5, 4, 6, 7, 8. Podemos andar sobre los 7 y 8%. 7 y 8% de efectividad del gobierno. De efectividad del gobierno. Y se mira con resultados, pues. Carreteras, 8 hospitales que vienen, no como los 95 que anunció Valdías y que no se sabe qué hizo ese dinero, o como los hospitales móviles que los pagaron $50 millones de un solo, pues, con una factura comercial.
Y son los que andan ahora en el BOC, son los que están ahí en el BOC, y esa es la debacle que tiene la oposición política. Obviamente, la embajada le está apostando a eso, pues, porque no quieren que continúe este proceso que ha impulsado Libertad y Refundación, pero eso no lo van a poder lograr. Si respetan las reglas democráticas, no lo van a poder lograr. ¿Hay temor al BOC o a algunas personas del BOC? No, el BOC lo que da es risa. A nosotros lo que nos causa es risa. Y lo que deben estar ahí es presos, porque han cometido los mayores actos de corrupción en la historia del país. Por nosotros que marchen día y noche, pues. Día y noche pueden marchar. Todos los días, si quieren, sin problema. Amable, muchas gracias. Rodolfo, mucho gusto, me honrado de estar con usted. Gracias, Amable de Jesús Hernández, con nosotros aquí en este podcast de Radio América en el Radar. Es el director del INJUPE, fue alcalde electo, bueno, alcalde de Colinas, pero está con el gobierno. Nos acompañó aquí en este episodio. Gracias a todos por haber estado con nosotros y los invito para uno nuevo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.